Una profe sacadita, es como así, muy ¿qué sería? ¿Qué diríamos? Sí, a mí un poquito me parece que le queda Un poquito corto. Un loquita, poquito. sí. Está un Me poquito. parece que es una profesora demasiado violenta, no es ni loquita ni Ahí sacadita. estamos usando. Una persona Ahí, violenta. Obviamente, no, yo usé, discúlpame, usé a propósito eso. Obviamente es un caso de violencia institucional inaceptable, obviamente, ¿no? Supongo que también está hecho el video en forma de demostrar un caso extremo, porque actualmente un profesor que hiciera eso en un sistema educativo normal no dura ni 10 minutos, porque la actitud es absolutamente inaceptable, menos hablar de la violencia física, agarrar a alguien de un brazo y sacarlo a los empujones, digamos, no es que no creo que pueda pasar, pero si pasa, no pasa inadvertido y no queda sin sanción, pero supongo que es un ejemplo de un caso de violencia institucional extremo, más que yo ya dije, está un poquito sacada, está totalmente. Claro, vamos a, pensándolo en términos conceptuales y en términos de la ESI concretamente, estamos ante una situación de violencia. Violencia institucional, dijo la compañera, eso nos queda claro. Sí podemos decir, me parece interesante esto es una película, es un recorte de una película, que se llama Estela, una película francesa, es un recorte, ¿sí? Y es una película que tiene sus años. Me gustó esta pregunta que hace acá la compañera, si esto puede pasar o no, más allá de las sanciones que puedan producirse. Pero está bueno preguntarse si esto puede pasar o no. Y más allá de que pueda haber, obviamente, es una película, hay decisiones de quién produce esta película y sí, claramente, puede ser que algo del orden de exagerar unas situaciones tenga que ver con la decisión de quién dirige la película, es verdad. Pero está bueno esto de preguntarnos si esto puede pasar, si una situación de violencia de esta naturaleza donde se compromete lo físico y lo verbal de esta manera puede llegar a suceder, ¿no? Vemos una profesora que maltrata, arroja cosas de los alumnos por la ventana, subestima y descalifica sus aprendizajes, sus ritmos de aprendizaje. Sí, bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? No, algo más. ¿Alguien más suscitó algún recuerdo? Yo tengo 47 años y hace 40 empezaba el primer grado, era la época de la dictadura, y digo, puede resultar mucho 40 años, pero en términos históricos no. Y yo recuerdo que en mi escuela primaria pública del barrio, los docentes les tiraban de las orejas a los alumnos y del pelo. Y el bracito, ¿sí? Era algo que se hacía natural, naturalmente no está bien dicho, que estaba incorporado. Naturalizado, si querés. Naturalizado, cuando una docente o un docente, gritar, por supuesto que también, y la descalificación también. Pero no sé, ¿alguien más quiere compartir? Si le trajo algún recuerdo, alguna situación. Bueno. Angie. Sí, hola. Sí, yo también tengo 40 y recuerdo cuando hice primero, por ejemplo, que recuerdo a mi maestra decirle a mis compañeros, a un compañero sobre todo, sos tonto, por ejemplo, y cosas por el estilo, y también lo del brazo, zamarreos, ese tipo de cosas, es como que sí, también recuerdo que era algo bastante habitual, lamentablemente. Bueno. A mí me vino un recuerdo, Sole, que no es de quizás en esta línea, pero ya que estoy acá en el Lenguas lo voy a compartir. Me tocó muchas veces escribir 100 veces I must behave in class. Eso me lo acordé recién. Todos estos relatos eran hojas, ¿no? A veces tenía que llevármelo y traer al día siguiente, porque a veces eran, qué sé yo, 1000 veces, ¿no?
no una. Yo me eduqué en Barcelona, no, quizás para contextualizarlo, hace un poco más tiempo que vos, pero también en esos años, 76, yo estaba allá en cuarto grado, y esto era además de que sí, también en la escuela se pegaba, se ponía de cara a la pared, sí, sí, sí. Pero I must behave in class. El recuerdo de la lengua, ¿no? Pensando un poquito en el tema que nos Claro, ocupa. el castigo escribir, ¿no? El castigo escribir, además, ¿no? Ahora, perdón. No, mi madre es cordobesa, y vino a vivir a Buenos Aires, tendría 8 años, 9 años, y ella recuerda cómo en la escuela le corregían la tonada. No tiene tonada. No tiene tonada. Sí, sí utiliza alguna. Hay manos Sole, levantadas. Sole, un recuerdo mío en el cuerpo, en quinto grado, hablamos de hace 48 años atrás, yo tenía 10, creo, o algo así, quinto o sexto grado. Me pegaron el chicle que estaba comiendo la docente, me pegó el chicle acá, en el medio del pelo, y mi mamá me tuvo que cortar un agujero así, acá arriba. Una violencia física tremenda. Violencia psicológica, violencia verbal también, pero esa violencia física del chicle pegado en el cráneo fue fuerte. Cómo se empiezan a movilizar los recuerdos, ¿eh? Esto es clave para la ESI. La pregunta por lo que nos pasa. Recordemos, pensemos en nuestros cuerpos. Victoria pidió la palabra, Sole. Victoria y luego Gabriela. Vicky, estás silenciada. Sí, y que se me cortaba un poco internet. No, yo por ahí no levanté la mano por ahí para decir algo personal, puntual, sino que es una escena de cosas que creo que muchos y muchas hemos pasado, ¿no? Que nos remonta a nuestra escolaridad. Y si yo no entendí mal en la película, hay como una voz en off de una voz de un niño o de una niña que va planteando, digo, y me quedé pensando en eso, diciendo, uy, cuando se enoja, uy, como esta cosa que suele suceder, ¿no? Que los niños y las niñas van conociendo a sus maestros, maestras, y diciendo, bueno, cómo se tienen que comportar con cada una, qué cosas deben decir, qué cosas no. Cosa que evidentemente con Estela fallaba porque fueron receptores de la violencia, pero quiero decir qué fuerte esto también, ¿no? De cómo los niños y las niñas captan que se está por venir el momento violento del profe o la profe, ¿no? Y bueno, tener ese conocimiento, pero no saber de qué manera, de qué otra manera hablar de lo que sucede, a quién dirigirse o cómo hacer para no ser receptores de esa violencia. Eso era nada más. Gaby. Son más que nada más que recuerdos de estos de los que 40 años nos resultan poco, que está buenísimo que pase eso, que 40 años sea poco. Celebro que hoy veamos una escena así, enseguida salga el término violencia inaceptable, porque lo que surgía en ese momento era, primero, que no solo que estaba naturalizado en la escuela, sino también en las familias. Las familias no se horrorizaban ni reclamaban nada, y tal vez esa misma violencia se daba en las casas. Entonces, que hoy podamos verlo, y eso nos permita llegar a estas otras violencias que nombraba recién Vicky, porque si no veo el golpe y el zamarreo como violento, ¿qué voy a ver de lo otro que también está pasando y que todavía circula? Digo, pero que hoy lo podamos ver con esos ojos, yo lo celebro porque creo y que es un gran esfuerzo de los que tenemos estos recuerdos de hace 40 años y que de alguna manera podemos pensar en un contexto mejor para las otras generaciones. Era eso. Pero yo creo que justamente lo que dice ella, perdón, No, solo quería agregar esto en la línea que
que veníamos conversando y que traía Vicky, quisiera hacer un poco de foco, volver el foco sobre el recurso. Esa voz en off que aparece, que es una voz infantil, nos deja ver, creo, la potencia del recurso y cómo el lenguaje va dejando marcas en la formación de la subjetividad de los niños. Por eso, y lo enlazo con el título del encuentro, ¿no? Que es un poco la invitación a pensar en las marcas que deja el lenguaje, no tanto porque nos importe las regulaciones documentales sobre el lenguaje, sino como volver a tomar conciencia y volver a poner en foco cómo en nuestras prácticas cotidianas tenemos tan naturalizados algunos tonos, algunos usos del cuerpo, algunos golpes de puerta, ¿no? Expresiones de violencia hay muchas y seguramente todos tenemos internalizado porque todos fuimos educados con estas pautas de normalización. Como todos decían, los padres, cuando nosotros éramos niños y fuimos a la escuela primaria, siempre nos decían, al maestro no se le discute, el maestro tiene la razón, ¿no? Y no es porque estemos culpabilizando al maestro, sino porque tenemos internalizadas prácticas sociales patriarcales que nos han llevado a naturalizar esto que vimos tan claramente en el recurso. Así que gracias, compañeras, por compartir el recurso con nosotros. Creo que sigue Tatiana en la lista. Yo mientras las escuchaba me acordaba de un montón de situaciones que uno registra aparte de adulto, ¿no? Como situaciones violentas, porque cuando es niño las registra como situaciones que son dolorosas, pero no como situaciones violentas, ¿no? Y pensaba, yo hice el tercer grado en el lenguas, y en el 82, primer grado, me acuerdo como una situación también que fue sumamente violenta, fue que la maestra que teníamos suplente no nos dejaba ir al baño, y por ejemplo, yo recuerdo que me hice varias veces pis a la noche en casa, que nunca me había hecho pis a esa edad, digamos, a los 6 años, y a otros chicos les había pasado lo mismo, porque era tanta la situación de tensión de no dejarte ir al baño, que supongo que la liberación cuando era de noche, cuando estabas durmiendo, era poder hacer pipí, y me acuerdo esa situación como una situación de mucha angustia, y hoy en día me pasa que mis estudiantes, siendo en secundaria, a veces también manifiestan la angustia porque hay profesores que todavía hoy en día les niegan la posibilidad de ir al baño cuando piden ir al baño, ¿no? Argumentando de que en realidad quieren salir al baño para hacer otra cosa que no es usar el baño, ¿no? Para hacer sus necesidades. Y entonces son situaciones que en ese momento, digamos, no eran visibilizadas como violencia, pero después pensaba otras también en ese primer grado. En primer grado me acuerdo de mi maestra de francés, porque hablaba mucho, me puso cintescoche en la boca. Y yo no lo vi como algo de violencia, porque era una maestra que era muy buena con nosotros, pero cuando me lo sacó, fue tanto lo que me dolió la boca, que ahí sí lo vivencié como algo muy doloroso. Y después la rotura también de un trabajo de matemática, la maestra de tercer grado, y dijo, está mal, y rompió mi hoja, enfrente mío y enfrente de todo el curso, y también fue una situación sumamente angustiante que después, cuando uno es grande, digamos, ve esas situaciones, digamos, ya siendo adulta, se ve de niña, con esos ojos, mirando en esa clase, esa hojita de carpeta o de cuaderno de uno, y la profesora rompiéndolo enfrente de toda la clase diciendo, está mal, hacela de vuelta. Y es algo que en ese momento no lo veíamos como algo tan terrible, pero hoy en día que una profesora haga eso, que rompa una hoja frente a un alumno de tercer grado, o que le ponga algo en la boca, ¿no? Que intervenga su cuerpo de algún modo, o que le prohíba ir al baño, son situaciones que nos parecen terribles, y hasta hace muy poco tiempo. Y todavía, por eso digo, en la escuela secundaria sucede que hay muchos profesores, no sé en primaria, pero que a los chicos ir al baño o a las chicas ir al baño cuando se lo solicitan. Entonces son cosas, esa violencia todavía en cosas muy sutiles, tan sutil como eso, como negarle a alguien la posibilidad de ir al baño cuando lo desea, siguen presentes y están totalmente invisibilizadas. A mi hija, que hoy día tiene 14, cuando estaba en tercer grado le rompieron la hoja del cuaderno. Una excelente maestra, pero tenía esta práctica, y súper naturalizada. Y mi hija es hoy día que lo recuerda mal, que lo recuerda como violento.
esto, ¿no?, de romper la hoja. Esto, lo que dijiste vos, Tati. ¿Algún otro compañero, compañera, compañere? Mira, yo lo que pienso es que también tenía que ver con lo que los padres esperaban de la escuela. No solamente lo que decían, a veces se transmitía lo que se vivía en la casa, que no necesariamente por ahí era violenta, pero que era lo que la casa esperaba de la escuela. A mí me pasó una abuela venir a ver a un alumno mío de primer año, porque se había llamado, el chico no rendía bien, y me dice, la señora me hablaba todo de usted, yo era muy joven en ese momento, alumno de primer año, y me dice, mire señorita, usted si no le hace caso, ¿sabe qué hace? Lo agarra, vio de acá de arriba, de donde está, me decía, donde está la patilla, era un varón, dice las patillas, dice, usted lo agarra de acá de la patilla y se lo lleva y va a ver cómo le hace caso. Digamos, era una cosa, ¿cómo iban a protestar si era lo que esperaban que con esa cuestión que se metió durante tantos años, que la escuela era la segunda casa, que la escuela hubo una extensión del poder sobre las personas y hasta sobre los cuerpos a veces, de los que iban al colegio, que era como de la familia, y si en la familia lo agarraban de la patilla, ¿por qué la docente, ya primer año, chico de 13 años, escuela de varones, no lo iba a agarrar de la patilla? Por supuesto que no, yo no iba a hacerlo. Pero era lo naturalizado, la palabra que ya dijimos varias veces, ¿no? Lo que se esperaba además de la escuela. Orden y ese tipo de respeto, si uno quiere llamarlo de alguna manera, ¿no? Con todas las comillas que le quieran poner. Pero bueno, una forma de orden. Brenda pidió la palabra. Sí, hola a todas, a todos y a todas. Bueno, a mí esto me trajo un recuerdo del director que estaba en el colegio, mi último año de secundaria. Yo terminé hace 13 años, y bueno, el último año es el año que se preparan los buzos, ¿no?, de egresados. Y cada uno le había puesto un apodo, o sea, excepto, no sé, el que tiene un nombre que es raro ponerle un apodo, por ejemplo, no sé, quizá un Martín, ¿no?, algo así como difícil de acortar, todos teníamos un apodo. Y en mi caso, yo, bueno, en lugar de ponerme Bren, que había sido mi idea original, dije, no, me voy a poner música, porque era como una manera de hablar ante el mundo. Yo era muy tímida en ese momento, como extremadamente tímida, que me gustaba mucho la música. Y me acuerdo que una vez que ya teníamos los buzos hechos, ya estábamos todos con los buzos puestos, llega el director, ¿no?, interrumpe una clase, y en el salón nos dice, chicos, no se podían poner apodos en los buzos. Y una de mis compañeras, que se llamaba Danay, se había puesto Nanu, y le dice como, ¿por qué te pusiste Nanu? Y cuando me llega a mí, mi buzo me dice, ¿te pusiste música? Y me hizo una seña así como diciendo, ¿pero qué es? Y yo me sentí muy avergonzada, me sentí humillada, porque la verdad que fue como esperar eso, esta situación de decir un adulto, ¿no?, que se supone que te tiene que dar el ejemplo, que te tiene que proteger, que te haga eso, y aparte delante de todo el curso, fue como muy, la verdad que me hizo sentir muy, muy avergonzada de algo que en verdad para mí era justamente lo contrario, tenía que ser como una especie de liberación, y nunca me olvidé de eso. De vez en cuando me viene a la memoria como decir, ¿por qué este tipo? O sea, ¿por qué tuvo que hacer eso? Y de esa manera, aparte como un gesto como tan peyorativo, ¿no? Con esto que decís, ¿qué estás haciendo? Porque fue algo así el gesto. Y a la vez, él mismo era el que le pedía a las chicas que se ataran el pelo sí o sí. No sé por qué tenía una fijación, y las chicas era como, bueno, cuando estemos adelante de Gustavo nos atamos el pelo y después se sacaban, pero era esa cosa de chicas, todas con el pelo atado. No sé si era porque él era pelado o qué, pero la verdad que fue esta cosa así como decís, autoritarismo en cosas que ahora, viéndolo ya como mujer adulta, lo puedo ver como un poco hasta chistoso, como decir, pero en qué gestos tan salames puso el énfasis. Pero en el momento que vos sos adolescente, que estás todavía un poco que saliendo de la infancia, y estás todavía súper insegura, y estás mirando alrededor tuyo a ver a qué adulto tomás de modelo, de rol,
y que te diga eso el director de la institución, y la verdad que socava la seguridad, o sea, es todo lo contrario, vos estás esperando que te digan, bueno, bien, dale, esto es lo que te gusta, seguí para adelante, no que te digan, no, está mal que demuestres lo que te guste, o está mal lo que hiciste, una vez que ya estaba hecho además. Y durante un tiempo no quiso que usemos los buzos, después lo permitió porque era ridículo. Había una inversión hecha, ya estábamos con los buzos, era época de frío. Pero fue esta cosa de, no, apodos no se puede, tiene que ser un nombre completo. Y ya estaba todo hecho. Eso, gracias. Gracias por permitir la palabra sobre esto, que es muy liberador. Sí, Gracias. Gracias. Y bueno, y escuchando recién también a Brenda, lo que me viene un poco a la mente es también este cambio en el concepto de niñez, adolescentes, infancias y que tienen derechos, ¿no? Entonces me parece que al cambiar esa perspectiva, ¿no? Esa mirada sobre los sujetos, que tienen derecho a ser tratados con respeto, a escucharles, a que si necesitan ir al baño, bueno, creerles, todo esto que tal vez tardó mucho tiempo en entenderse o en construirse, ¿no? Este pasaje de las niñas y adolescentes más como objetos, ¿no? Hay que educarlos, tiene que ser así, yo digo cómo es, bueno, les escuchamos, nos construimos juntos, me parece bueno, que también es bienvenido eso, un nuevo concepto de infancia, nuevos conceptos de adolescencia, me parece. Pero bueno, eso nada más quería decir. No, digo que también hay un acto de violencia ahí, digamos, de alguna manera, ¿no? En el no reconocimiento del estudiante que tenía enfrente, ¿no? Y esta cosa del reto, qué es lo que quiere demostrar, ¿no? Sin poder empatizar, sin poder comprender, ¿no? Entre paréntesis, me emocionó muchísimo el video, porque pensar que tenemos la ley de identidad de género, pensar que tenemos media sanción ahora para el cupo laboral trans, no sé, me emociona un montón, me pone muy feliz que hemos crecido como sociedad, creo que eso está bueno. Pero bueno, volviendo a ese pedacito, me parece que es eso. También es una microviolencia, digamos, que vivió Alejandro en su escolaridad con ese comentario despectivo de esa profesora, ¿no? Bueno, yo voy a ir tomando algunas notas acá, si estuviésemos en el aula 400, utilizaríamos el pizarrón, ¿no? O en cualquier otra aula. Voy a tomar nota de algunas palabras, ¿no? Porque acá Vicky trae microviolencia, ¿sí? Bueno, ¿algún otro compañero, compañera? A mí me gustaría agregar que creo que esa profesora que le hizo ese comentario a este chico no pudo ver más allá que un acto de rebeldía de parte de un adolescente. Yo creo que ahí es donde la profesora lo vio como que estaba intentando rebelarse contra algo el chico, como cuando un alumno hace algo para llamar la atención, y ahí demuestra que esa profesora tenía una visión sesgada, que no podía ver más allá de eso, que en verdad lo que estaba haciendo este chico era demostrar su identidad, y qué mejor manera, ¿no?, que uno de cómo se viste, con cómo muestra su cuerpo, que es lo primero que se ve. Cuestión que hacemos todos también, todos nos vestimos, dando cuenta de nuestra identidad, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado, todos, usamos algo para adornarnos, para maquillarnos, para peinarnos de determinada manera. Bien. ¿Alguien más? Bueno, y anoto identidad, ¿no? Microviolencia, identidad. Sole, voy registrando en el chat para que lo tengas también vos, si querés. Si algún compañero, compañera. Hasta ahora tenemos registrado microviolencia, cuerpo, género, identidad. Bien. Bien.
A ver, si hay algo que nos queda claro, podríamos decir, así como primera aproximación, es que no se trata de una violencia, como la que vimos en el primer recorte, digamos, en el primer material, ¿no? Es más, le ponemos ese nombre, se lo ponemos en esta conversación, ¿sí? Decimos, acá vemos una microviolencia. ¿Qué querrá decir esto? A ver si se les ocurre. ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué se queda callado? Yo creo que sí, que se queda callado porque no sabe cómo responder ante eso, que lo toma de sorpresa. Y con respecto a por qué microviolencia, y porque es como algo más sutil, quizá. Es violento, pero es quizá como un poquito más, no es algo, hubiera sido quizá algo como más flagrante, algo más directo si le hubiera dicho, ¿por qué te vestís de hombre? En cambio, es como que está como bajado un grado de violencia, por decirlo de alguna manera, esto de que quiere demostrar vistiéndose así. Pero yo creo que igual esto de microviolencia es como uno lo puede percibir desde afuera mirándolo, porque yo creo que para este chico su vivencia no debe haber sido de microviolencia, sino como de algo mucho más impactante, ¿no? Que le impactó de una manera mucho más profunda. Sí, cuando decimos microviolencia hablamos de esta cuestión que estás trayendo acá, que tiene que ver con la sutileza, ¿no? Con el nivel en tal caso de cómo aparece, si más o menos tácita, si más o menos explícita. Y me quedo con que, ¿por qué se quedó callado? ¿Se quedó callado porque tuvo habilitada la palabra? No. Claro. La profesora fue el choque. Y aparte, él siendo más chico también es como a veces esta situación que se da, ¿no? Entre profesores y alumnos, como que parece que la profesora y el profesor estuvieron en un escalafón no superior, entonces de repente el alumno, la alumna está como en esta posición de no le puedo responder porque es alguien que está por encima mío. Sí. Y como bien dijiste antes, tampoco, y también bastante Vicky lo nombró, claramente estamos hablando de un momento donde no existían herramientas que hoy en día existen, donde ¿no? Una ley de identidad de género y demás derechos consagrados legalmente. Bien. Firi Reyes. Hola a todos. Para mí se queda callado en parte también porque siendo tan chico, quizás ni siquiera es algo que se había planteado, que ni siquiera estaba intentando demostrar algo, él simplemente agarró la ropa que más cómoda le era. Y también siento que obviamente tiene mucho que ver el choque y ¿no? de no esperarse esa pregunta, pero también pienso eso, digo, no es que necesariamente está queriendo demostrar algo, simplemente se está mostrando como es y punto. Claro. En tal caso no quiere demostrar algo más que lo que cualquiera hace cuando se viste a la mañana para ir a un lugar, digamos, ¿no? Qué sé yo, no sé, se puso el pantalón que le regaló a alguien querido, no sé, digo, por todos los sentidos que pueden atravesar el uso de tal o cual vestimenta, ¿no? A ver, Laura, no entendemos. Yo al menos no entiendo. Creo que responder esa pregunta es habilitarla. Es peligroso responder esa pregunta porque si respondiera esa pregunta le daría entidad a que efectivamente es lícito preguntar que digamos, su vestimenta es para demostrar algo. Entonces, me parece que en esos casos como que está bueno elegir con quién uno se va a medir en palabras porque hay gente que por ahí no está capacitada para debatir. Y por ahí no tiene sentido, porque en el momento que responde ya se coloca en una situación en donde la profesora, digamos, como que tiene lógica que pregunte eso. Entonces es peligroso. Y me pareció bien en realidad que no haya respondido nada. Mira, yo igual no lo había pensado así. Sí.
Yo tampoco, muy interesante. Y ahí Vero también está acompañando, que ella también lo había pensado así. Sí, recién había levantado la mano y quería decir eso. Tal vez no respondió porque no le pareció que era una pregunta legítima, algo que tuviera que responder, entonces, sí, pienso como Laura. Está bueno, acá se produce una tensión. Me parece que es interesante ponerla en palabras, ¿no? Claro, porque puede ser que no respondamos porque no vamos a habilitar esa discusión, porque nos parece que no tiene el menor sentido, o puede que no respondamos porque nos silencian, justamente, porque no podemos hacer uso del derecho a la palabra, digo. Ya ahí me despego un poquito de la escena en sí, ¿no? Y puede ser que no respondamos por las dos cosas, también, digo, para jugar con el tema de las tensiones, ¿no? Gaby. Tal vez porque tenemos tan naturalizada, perdón. Sí. No, digo que bien, tenemos tan naturalizada esto de invisibilizar, ¿no? Como que tenemos un margen de lo permitido socialmente, lo autorizado, lo que tiene entidad en una conversación y lo que no. Devela miedos también, ¿no? Sí. No sé quién pide la palabra. Griselda. Perdón, Gabriela, Tatiana y después Griselda. Ah, ok. Sí, perdón, acá está. No. Gabriela, Tatiana, Griselda. La verdad es que más allá de la cuestión de género, yo no veo mucha diferencia entre la violencia que sufrió Brenda y la que sufre Alejandro conceptualmente. Digo. Es un atropello sobre la expresión personal, individual. Digo, no, seguimos viendo distintas manifestaciones de lo mismo en distintos contextos. Yo sigo con esto, me enorgullece y me da mucha felicidad ver los cambios, y traigo una anécdota muy, muy tonta tal vez, pero pienso en cómo están empoderadas las nuevas generaciones. Y me acuerdo de una situación en la que un estudiante de secundario se había teñido el pelo y lo convocaron en la escuela, dirección, para decirle que con el pelo teñido, era varón seguramente, no podía estar en la escuela. Y le preguntaba, ¿por qué no me puedo teñir? No corresponde, a la escuela no se puede venir con el pelo teñido. Y entonces, desde su lugar, le preguntó a la directora que lo estaba cuestionando si el pelo de ella era natural o ya tenía canas. Claro. Y se quedó con su pelo teñido en su clase, lo más contento. Pero hay una cuestión de poder que se está jugando, pero también no sé si es solamente habilitar o no la pregunta, pero sí tener argumentos, y los argumentos los logramos en parte también en estos espacios, y en la posibilidad de ver qué es lo que corresponde y qué no. Así que eso es lo que yo celebro. Sigue Tatiana. Gracias. Yo pensaba en la palabra demostrar, ¿no? ¿Quién intenta demostrar? Porque demostrar tiene un peso muy fuerte, ¿no? Hay que dar una evidencia, digamos, científica de qué es lo que intenta demostrar. Claro, ¿qué intenta demostrar? Porque tiene nombre de mujer, porque su nombre con el que está registrado para esa profesora es un nombre de mujer. Igual es llamativo que dice Iglesia, llama por el apellido. Yo sé que todos los profesores siempre llaman por el apellido, pero no utiliza, digamos, sería peor todavía, como en el caso de muchos profesores. A mí me ha pasado en la escuela donde yo trabajo, egresó de ahí Loana Perkins, que es la que quedó hablando en el audio que estábamos viendo en el video después. Y Loana, digamos, fue una persona que fue reconocida por, digamos, en su identidad por los profesores que tuvieron clases con ella, digamos, durante toda su trayectoria. Fue hace unos cuantos años, pero después cuando le hicimos un homenaje después de su muerte y le dimos la palabra en un video que hicieron los chicos a los profesores que la habían tenido como estudiante, hablaban en masculino algunos de ella. Cuando estamos hablando de una estudiante, ustedes, la mayoría sabe quién es Loana Perkins, o sea, nadie hablaría de ella en masculino, y sin embargo, profesores grandes, ¿no? Mayores ya, pero cuando se referían al estudiante, se referían en masculino. Tuvimos que editar el video porque no podíamos subirlos, el video del homenaje con los profesores hablando de ella en masculino, pero fue algo muy llamativo. Acá el estudiante dice, ¿qué quiere demostrar Iglesias?
que le dice su profesora. Ese demostrar tiene que ver justamente con que no había necesidad de demostrar nada si su nombre fuera el nombre elegido, si fuera acorde con la identidad de género autopercibida. Entonces, eso creo que es algo que sí, como celebraba Vicky hace un rato, es algo fundamental, es algo importantísimo que tenemos, pero es algo que también estaba antes incluso protegido en la ciudad de Buenos Aires. Había una resolución de Filmus anterior a la ley de identidad de género que decía que había que respetar la identidad autopercibida de todos los estudiantes de todos los niveles de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Y aún así, digamos, hoy en día con la ley de identidad de género sigue habiendo discriminación por parte de muchos docentes a sus estudiantes. Porque tampoco necesitamos que esté su nombre cambiado en el DNI, ni en que los registros de la escuela tenga el nombre, digamos, elegido para poder llamarlo como él quiere, como ella quiere ser llamado. O sea, no tener un registro del otro, de la otra, del otro, no poder hacer lugar a esa identidad que emerge y que además puede cambiar, porque hay estudiantes, a nosotros nos ha pasado que hay estudiantes que han cambiado a lo largo de la trayectoria en la escuela secundaria, y los profes han acompañado también esa solicitud de querer ser llamados en femenino cuando comenzaron en primer año, no tenía ningún inconveniente en ser nombrados en masculino. Entonces también, más allá de que se cambien el nombre, por ahí todavía no tienen resuelto el tema del nombre, pero sí tienen la confianza para hablar con los adultos, que eso es algo que no había, o no le pasó a este estudiante con su profesora, para poder decirle: yo quiero ser reconocido de esta manera, yo quiero ser nombrado de esta forma, sin tener que demostrar nada, sin que estar dando evidencias de un tránsito hacia algo diferente de lo que se conocía antes de mí, porque seguramente está hablando de un cambio. Antes venía vestida de mujer, digamos, era una estudiante que era considerada por su profesora como una chica, y después, de golpe, de un día para otro, apareció vestido con una fisonomía que, digamos, daba cuenta de una identidad diferente. Pero también pensemos que para los docentes también es algo complicado eso. El problema para esa docente es que no pudo establecer ese vínculo con el estudiante para ver qué es lo que estaba sucediendo. Ahí está el problema, más que, digamos, que un problema de otra índole, ¿no? De vuelta volvemos a la violencia, más allá de las cuestiones que tengan que ver con el lenguaje, con las formas, ¿no? Con los nombres, con la ropa que nos pongamos. Es interesante esto que trae Tati en el sentido de, estamos hablando de vínculos. Yo me quedo con esto, ¿no? Y de lo complejo que pueden resultar en unas prácticas, algunas experiencias, algunas decisiones. Es interesante, ¿no? Y ver ahí justamente, ¿no? Lo complejo, el vínculo, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algún otro compañero, compañera? Griselda está en la lista. Bien. Para poder hablar. Griselda. No se escucha, Gris. Gris. Perdón, estaba muteada, disculpen. No, yo quería retomar un poco lo que se estuvo hablando con respecto a esta situación, porque creo que, bueno, acá hay una relación, el vínculo que se establece es un vínculo basado en una relación de poder docente-alumno, que eso está clarito, que es totalmente desigual ese vínculo, porque está planteado de la manera que la docente se acerca, o que no se acerca, que la docente interpela a Alejandro. Entonces, yo no sé si es que Alejandro no quiere habilitar o no. Yo creo que ya la habilitación al diálogo no está dada desde la manera que es abordado. Entonces, ya hay una postura clarísima, ¿no? Heteronormativa, estándar, hegemónica, que interpela al alumno. Entonces, creo que no deja espacio a un diálogo, deja quizá espacio a una defensa, tal vez. Y creo que ahí es donde se establece un problema, ¿no? en el aula, que es justamente la imposibilidad de dialogar. Y Alejandro mucho no puede responder a eso. Entonces, no sé si es tanto que él habilita o no, que también podría ser una manera de interpretarlo, sino que ya la habilitación al diálogo no existe desde
punto de partida. Y entiendo si podemos entender la reacción de un docente que no sabe cómo atravesar una situación de esta, y por eso son necesarias estas jornadas. Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, voy a subrayar esto, sí, para que, igual para a mí que no... sí, perdón, Sole. Sí, Romy. A mí me gustaría agregar esto de la responsabilidad docente. O sea, hay algo que esa docente desconocía, ignoraba, y me parece muy fuerte que quienes elegimos estar o sea, dando clases, desconozcamos este tipo de experiencias que pueden tener nuestros alumnos, nuestras alumnas, y, y que no, o sea, que no nos importe querer saber qué le está pasando a nuestros alumnos. O sea, me parece que ahí también, y me parece que también Alejandro no responde porque también desconocía si tenía alguna forma de decir, bueno, me está pasando esto con esta docente y alguien me tiene que defender, o alguien le tiene que decir, y ese no soy yo, me parece, ¿no? No sé, me parece que algo de ese orden también sucede en ese intercambio que tiene. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, claro. Estoy dando en este momento un curso en la Universidad de La Pampa de literatura infantil, y el tema que tocamos esta semana era los cuentos, los picture books, los libros álbum, y para trabajar distintos tipos de temáticas, y entre ellas salió justamente todo lo que tiene que ver con la identidad de género en niños de jardín de infantes o de nivel inicial o de los primeros años de la primaria. A mí me llamó mucho la atención que los estudiantes compartieron experiencias concretas sobre situaciones que tienen que ver con la identidad de género en niños pequeños, en sus grupos familiares, en las escuelas, y justamente tenía que ver con situaciones como pintarse las uñas, usar polleras, disfrazarse con vestidos de princesas, distintos tipos de situaciones que son mucho más cotidianas que las que nosotros podemos llegar a pensar o a imaginar. Y esta necesidad de los docentes de poder empezar a pensar desde un lugar que sea menos heteronormativo en los niveles iniciales y primera infancia. Bueno, en relación a eso que estás diciendo, cuando pensamos en esta jornada y en el guión de esta jornada, dijimos, bueno, vamos a ir con estos dos recursos, digamos, audiovisuales, porque claramente no nos costó entender o pensar que en la primera escena había violencia, en la segunda tampoco nos costó, digamos, llegamos como con cierta facilidad a darnos cuenta. Sin embargo, estamos pensando y repensando y abriendo ahí preguntas, y nos parecía potente tener en cuenta, para pensar estas violencias, estas situaciones, la metáfora del iceberg, ¿no? Que es bastante operativa, justamente cuando queremos ver de qué se trata la violencia, poder pensarla en su complejidad, ¿no? En el golpe o el maltrato explícito de la escena de Estela, pero también en otras cuestiones que estamos compartiendo acá, que tienen que ver con los silenciamientos, con los vínculos, con la posibilidad de construir o no construir vínculos de confianza, de respeto, de reconocimiento, con esa pregunta que va más allá. Bueno, está bien, no tengo las herramientas, pero algo de esto que está pasando acá me moviliza, no me moviliza, puedo empatizar, no puedo empatizar, puedo ver que algo que a mí me moviliza de una manera, al otro también le puede estar movilizando. La metáfora del iceberg nos ayuda a pensar esto, ¿no? En esta idea de vemos una punta, pero que la base que no se ve
es más grande y es muy sólida, ¿sí? Hay gente que está participando en el chat. Sí, creo que tiene la mano levantada María Catalina, ¿puede ser? Hola, ¿me escucha bien? Ahí está, perfecto. Sí, me quedo con 3 palabras de lo que dijeron Tatiana y, ay, se apagó la camarita, si no recuerdo, la Griselda, creo que fue la última que habló. Eso de, bueno, de identidad, autorreconocimiento y, me acabo de olvidar de la otra, pero, o sea, eso, cuando hablan de identidad, pienso también como, bueno, esto de incentivar capaz a que el niño o la niña busque su identidad y no a venderle un cierto estereotipo de identidad. O sea, recuerdo algo que a mí me marcó mucho de chiquita. En mi colegio, en un colegio católico, teníamos se llamaba clase de afectividad, pero siento que podía ser como no sé, una manera arcaica de cómo se piensa la ESI. O sea, nos enseñaban, no sé, las partes del cuerpo, sí, el desarrollo sexual, digamos, de cada niño, de los niños y de las niñas. Que la verdad es que estaba muy bueno, o sea, era muy sui generis, si se quiere, para ese momento. Estamos hablando años, no sé, 2000, un poco antes, capaz. O por lo menos yo en ese momento nunca escuché de ningún amigo o amiga mía de otro colegio que tuviera algo similar. En ese momento. Y me acuerdo que una de las preguntas, teníamos un librito, digamos, y una de las actividades que una vez estaban en el libro era, piensa en un hombre y una mujer. ¿Qué actividades les gusta hacer a las mujeres y cuáles a los hombres? Y yo no entendía la consigna y le pregunté a mi mamá como, no sé cómo responder esto, o sea, ¿qué se supone que hacen las mujeres que no hacen los hombres? Y bueno, no entiendo, 8 años. ¿Qué pasa? Mi papá murió antes de que yo naciera, así que siempre fuimos mi mamá y yo, y tipo nunca hubo una figura paterna, tipo nunca nada como un referente de hombre más grande, tipo no tengo tíos, mis abuelos también ya murieron. Entonces como que para mí era una figura muy ajena, o sea, no veía qué era lo que se hacía diferente. Y mi mamá me decía, no, pues pon, no sé, que a los hombres les gusta ir al gimnasio, que les gusta tal cosa, que... Y todo lo que me vendía eran cosas que a mí también me gustaba hacer, o que yo también veía que las podían hacer las mujeres, entonces no entendía por qué mi mamá me decía que anotara cosas que para mí también las hacían las mujeres y que de hecho yo me sentía identificada con eso, más que con lo que me vendía que hacían me sentía más identificada con lo que me vendía que hacían los hombres que con lo que me vendía que hacían las mujeres, como maquillarse, tal cosa. A mí no me interesaba nada de eso. Entonces fue también cuestionarme como, ¿por qué me siento identificada con esto? Que no soy, o sea, en ese sentido se podría decir que tenía como el privilegio de ser mujer cisgénero, mujer heterosexual cisgénero, o sea, y decía, si esto me está pegando a mí de esta manera, que tengo ese privilegio, no es justo que alguien lo pueda como conflictuar desde otro lugar, como en el sentido de tengo que cumplir con esto, y fue algo que a mí me asustaba mucho porque no querían, al no serlo, al no ser hombre, no quería que se me identifique, no quería como aceptar que me identificaba con cosas más de hombre, porque no correspondía, porque me vendían una identidad de lo que era ser mujer, a mí no me interesaba y que no me gustaba, y fue como muchas cosas que a los 8 años no lograba verbalizar y que fue ya más grande en ese tipo de espacios así que pude entender como por qué me hicieron hacer una actividad de qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres, qué fue esa ridiculez. Pero bueno, esto de autopercibirse a los niños. En la escena que traes, María Catalina, en la escena que traes, se pone en juego no solamente esto que trajo Griselda en términos conceptuales de la heteronormatividad, sino también la cuestión de lo que denominamos binarismo. ¿Sí? Hay solo 2 posibilidades, o sos varón o sos mujer, o sos, ¿no? Y esas posibilidades están en línea con tu genitalidad, además. No existe la posibilidad de ser mujer con pene, no existe la posibilidad de ser varón con vagina. Y o eres rosa o eres azul, punto, no hay nada diferente. Claro. Esto que vos estás diciendo es la vivencia, ¿no? Bien biográfico, ¿no? de estas condiciones que tiene nuestras cosmovisiones, nuestras formas de vincularnos, nuestras prácticas, nuestra lengua. Digo, vamos a meternos despacito en el tema que nos convoca, ¿no?
o no despacito, digo, veremos si lo hacemos como, ¿no? Más o menos rápido, eso lo veremos. Pero sí. Y Sole, esto que te perdón. produce a vos, sí. Fini Reyes comparte a través del chat, en relación a lo que había mencionado Romina sobre el acompañamiento de los docentes, el caso de España de un alumno que asistió a clases con falda y que recibió el acompañamiento, fue suspendido, y varios profesores, entonces, como medida de apoyo, asistieron a la escuela con falda. Acá nos deja el link para que podamos acceder a la publicación. Muchas gracias. Bueno, yo seguiría con algo que bueno, si Tati quiere, desde un lugar muy relajado y muy sororo, le voy a decir a Tati, ¿no? Si quiere hacer alguna pregunta relacionada con un material que compartimos para esta jornada. Bueno, no sé, Tati, ¿querés? ¿Tenés ganas? Pero desilenciate. Si no, no se te va a escuchar. Y después ya Natalia había pedido la palabra. Si quieren después Perdón, no, entonces la integración. primero que hable Nati. Hola. No, quería mencionar justamente esto que decía María Catalina, que son las cosas que como docentes tenemos que estar súper atentos de que cuando surge algo así, no sé, en el material que estamos viendo, en un libro, enseguida como, ¿no? Plantearlo, bueno, no tiene por qué ser así esto, ¿no? A mí me pasó la semana pasada en segundo grado que estábamos viendo los juguetes y aparecía una situación, un diálogo en una juguetería que le iban a comprar un regalo a la nena. Y entonces el nene le decía, comprémosle esto, ¿no? Y señalaba, no sé, un autito o un juego y decía, no, pero es un regalo para Ana, ¿no? Entonces nada, terminó, yo estaba así con la vela. Y yo, no, pero ¿por qué no es un regalo para Ana el videojuego, ¿no? Que le puede gustar a Ana. Bueno, y ahí ellos mismos me decían, sí, a mí me gusta, no, o sea, y bueno, hablamos eso, ¿no? Como que los juguetes son para todos y eso, pero bueno, es como que hay que estar atentos porque por ahí pasan esas cosas en los materiales y nada, estás distraído y pasa y es un horror, ¿no? Como que hay que estar muy atentos. Bueno, si no hay otro compañero, Tati. Ahí estoy, perdón. ¿Te parece que lea el texto de Meana? La nota que compartimos, ¿te acordás que habíamos conversado particularmente? Mira, estoy como justo porque me están llamando porque entro a la jornada de a las 7:30. Ah, bueno, entonces estamos así. ¿Querés retomar la nota esa, que digamos algo sobre la nota que habíamos... Sí, que habíamos comentado, sí. Está bien, eso queríamos, bueno, saber qué les había parecido la nota que se había subido a la entrevista de Mengolini a Sardi. Eso también, digamos, tiene una potencia interesante para poder pensar justamente esta violencia que estamos pensando con respecto a las prácticas pedagógicas y mirarlas también desde el punto de vista del lenguaje. Y bueno, la discusión que hay, si tuvieron la oportunidad de verlos, ¿no? Tuvieron la oportunidad de leer la nota, de chusmear los materiales, digamos. ¿No? Bueno. Y me tengo que ir porque rajo para... Está bien, Tati, está bien. Pero tiro como una punta que es la que dice, hay un momento en el cual plantea justamente la discusión de esta intervención política en lenguaje inclusivo como denuncia, ¿no? Como denuncia justamente de una injusticia en el mundo, ¿no? Y habla justamente de que más allá de que podamos pensar los cambios lingüísticos, ¿no? Esto de cuidar la palabra, ¿qué pasa con la palabra? Hay algunos que parece que están más preocupados por cuidar la palabra, como si la palabra pudiera ser alterada, como si a la lengua le pudiera suceder algo demasiado grave por estas C, estas X, o los asteriscos o las arrobas que se le pongan, ¿no? Y lo que plantea, algo interesante que me pareció de la discusión, al menos a mí, que yo no conocía esa entrevista de Mengolini, es como
plantean esta idea de que el cambio no es tanto lo importante desde el punto de vista de lo lingüístico, sino en términos discursivos, ¿no? La cuestión retórica, ¿no? Lo que tiene que ver con la construcción de un etos discursivo. ¿Qué imagen denunciador quiero dar a quienes me escuchan, ¿no? Como una suerte de posicionamiento político que tiene que ver con un posicionamiento docente, ético, ¿no? Y Julia Mengolini lo conceptualiza con una frase que es preciosa, que dice: una intervención política en el lenguaje que viene a visibilizar una herida social, ¿no? Entonces, no se trata de una cuestión prescriptiva, de que tengamos que empezar a pensar formas de transformar la lengua para, digamos, a partir de esa transformación, modificar el mundo, sino que estamos partiendo de un posicionamiento que tiene que ver con visibilizar algo por medio de una intervención, ¿no? Lo no binario tiene que ver con la identidad. Estamos hablando de la identidad cuando estamos pensando en un lenguaje, la necesidad de un lenguaje no binario, ¿no? Estamos pensando en visibilizar esta herida en estas identidades, ¿no? Como la identidad de Alejandro. Entonces, el género masculino no marcado en el lenguaje es el resultado de muchos años de un orden social patriarcal, ¿no? Y no es que el lenguaje tiene que ver con algo que se construye con una realidad social que se construye a partir del lenguaje, sino que el lenguaje da cuenta de una realidad social injusta y algo que se fue dando, esta invisibilización de la mujer, se fue dando porque justamente porque donde había un espacio, había un hombre, ¿no? Donde había un bien valioso, había un hombre para controlarlo. Eso dice Kalinowski, ¿no? Que es uno de los lingüistas que está planteando en la discusión también Sardi en la entrevista de Mengolini. Y justamente habla de esta importancia de pensar este largo proceso de cientos de años donde el masculino se fue creando por defecto, ¿no? Como lo no marcado, y fue ordenando la sociedad de esa manera. Pero para cambiar un orden social injusto, alteramos la lengua al masculino genérico, porque estamos tomando una posición de que la lengua no es inocente, ¿no? Y que la batalla que queremos librar en el lenguaje, con el lenguaje inclusivo, es una batalla cultural en realidad, no es una batalla contra el lenguaje, ¿no? No es que va a cambiar algo por usar la E, no es que nos cambie usar la E por hablar con inclusivo. Usar la E, al usarla yo interpelo a otros y a otras y a otros. Lo que hago es marcar, señalar una problemática, la persistencia de una injusticia. Y ahí está el cambio. Ahí está el cambio, me sitúo en un lugar de enunciación que interpela y que va a tener que vérselas con eso quien se vea interpelado o interpelada, ¿no? Entonces, el que se tenga que ver con eso, con esa marca en el lenguaje, con esa molestia en el lenguaje, va a tener que actuar de algún modo en consecuencia, y ahí es donde se empieza a incidir en la realidad. Que eso, al menos eso es lo que yo no conocí de esta entrevista, me pareció súper potente para pensar, ¿no? El modo de el lenguaje en relación a las Me quedo con algo que decís, Tati, que creo que hay que subrayar acá, que es el tema de que el lenguaje es una expresión política, expresa conflicto, expresa política, no es neutral, es una construcción, por lo tanto se modifica, por lo tanto no aparece inalterable. El lenguaje inclusivo, no binario, que ahí también hay una discusión, no se reduce a utilizar la E o el arroba. Hay muchas palabras, muchas ideas, muchas sensaciones, muchas emociones que aparecen silenciadas. Arrancamos hablando de nuestros propios recuerdos, ¿no? Biográficos. Yo tenía una compañera en la secundaria cuya madre nos decía cuando estábamos menstruando, yo digo menstruación, hace rato que digo menstruación, pero cuando estábamos menstruando nos decía: estás enferma, la mamá de mi compañera del secundario. Digo, hay un montón de palabras y de expresiones que también significan silenciamientos, que también significan posicionamientos políticos, porque la menstruación tiene que ser enfermedad,
Digo, ¿por qué tiene que estar asociado a algo relacionado con la enfermedad? Digo, y ahí abre pregunta. Hablo de esta y podemos dar cuenta de millones de ejemplos. El tema es, como bien dice Tati acá, cuando vos escuchás a alguien decir chiques, y sí, te das vuelta. Para bien o para mal, girá la cabeza, digamos, ¿no? Y tratar de descubrir quién está enunciando esa palabra, ¿no es cierto? Hay cosas que tienen que ver con estas decisiones que aún presentando resistencias son menos disruptivas. Digo, parece que podemos negociar dentro del espacio escolar en utilizar la palabra familias a la hora de hacer una nota oficial, digo, una nota en un cuaderno, ¿no? Podemos negociar ahí con utilizar el término familias y dejar de lado padres o madres o mamis o qué sé yo. Parece que ahí, si bien utilizar una forma de esa naturaleza de ese tipo genera resistencias, pareciera que genera menos que el uso de la E. No sé, se me ocurre. Pero bueno, ya abrimos la puerta, digamos, ¿no? Estaría bueno escuchar a otros, ¿no? ¿Qué experiencias, qué miradas, qué ideas aparecen cuando decimos el lenguaje inclusivo, ¿no? O no binario? No sé si pudieron también leer esa experiencia, no entienden todavía. Chau. Chau, Tati, gracias. Bueno, no sé. 7:35. ¿Quieren contar algo? 7:35. Nos quedan últimos 25 minutos. Opciones. Tenemos la entrevista, pero es larga, la de Mengolini, sobre el lenguaje inclusivo y la conversación con Valeria Sardi. O si quieren, vamos haciendo algunas ideas de cierre. ¿Qué le parece al equipo? Sí, a mí me gustaría escuchar algún compañero, estudiante o colega que quiera contar algo de esto, ¿no? Si se moviliza, si no se moviliza, si le preocupa, si no le preocupa, si le parece algo muy novedoso. Me gustaría, brevemente, digo, si tienen ganas. Tenemos algunas otras cuestiones también para compartir y una propuesta para continuar. Ahí levantó la mano Maximiliano. Después... Sí, hola a todos, ¿cómo están? Sí, mira, recién justo escuchando a Tatiana, la verdad muy interesante lo que decía. Yo recién estoy en mi primera experiencia, no soy apenas recién un alumno de primer año, y en sí lo que a mí me genera, digamos, el lenguaje inclusivo es bien importante y coincido totalmente en lo que ustedes plantean. Lo que me genera la duda, digamos, recién yo estoy empezando, y entre los principios que se hablan siempre del lenguaje, esto lo van a saber muchísimo más quienes ya son especialistas en todo esto, el rasgo de arbitrariedad. Entonces mi gran consulta es, ¿habría que cambiar la bibliografía, o no sé si el 50%, pero leyendo un poquito, digamos, de lo que es el lenguaje, la arbitrariedad es un tema que se toca demasiado, digamos, es como algo que si me preguntan algo del lenguaje, yo te voy a decir arbitrariedad como algo así primero. Entonces, si habría que o descartarlo como un rasgo distintivo del lenguaje, o habría que adaptarlo a la nueva realidad. No sé, es una pregunta que tengo ahora y no sé si ustedes la pensaron o tienen una opinión, pero bueno. No sé, a ver, yo creo que son
procesos. No me atrevería a contestar nada taxativamente, digamos, yo creería. Creo que lo que pueda suceder en relación a eso, el tiempo lo dirá. Vamos a ir aportando procesos, ideas. Lo que sí creo es que hay que pensar esto en clave de derechos, porque hoy, ya a esta altura de la soirée, tenemos un plexo normativo general, internacional, nacional, jurisdiccional e institucional. ¿No? Todos los planos nos permiten pensar esto, abrirle una pregunta, ¿no? Vicky. Bueno, me quedé pensando en esto que preguntaba Maximiliano, bueno, y en un montón de cosas, porque me siento muy interpelada por el lenguaje, el lenguaje inclusivo me parece un tema súper importante, lo respeto muchísimo, entiendo el grado de militancia que tiene, pero confieso que me cuesta un montón usarlo en mi lenguaje cotidiano o dando las clases, donde me cuesta más la que hablar de las y los, lo mismo al escribir, bueno, un montón de cosas que siguen rondando y siguen preguntando, pero cuando se me aclaran las cosas es cuando escucho a los anti-lenguaje inclusivo. Ahí salgo con la bandera del lenguaje inclusivo con argumentos más claros que en otros momentos. Entonces, en relación a lo que decía Maximiliano, si yo entendí no entendí mal, estuve hace 2 años, cuando había presencialidad, en unas jornadas muy lindas sobre literatura, y había un panel de escritores y escritoras, había más escritoras mujeres, y se tiró la pregunta de si ellas y ellos trabajaban y escribían con lenguaje inclusivo, si pensaban hacerlo. La mayoría dijeron que les parecía fantástico, que acompañaban y demás, pero que les costaba escribir sus textos en lenguaje inclusivo. Alguna dijo que estaba empezando a hacerlo, y alguien del público empezó a tirarse en contra del lenguaje inclusivo porque llegó a decir, imagínense lo que sería, ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a retraducir a Borges? Y van a reescribir Borges en lenguaje inclusivo, ¿no? Como lo relacioné a esto que vos decías de qué pasa con lo ya escrito, digamos, ¿no? Por supuesto la respuesta fue que no, fue pararlo, porque además era una persona sacada, ¿no? Como desubicada, además en el planteo. Entonces me acordaba de eso, y yo, si bien, como decía Soledad, no hay respuestas taxativas, yo creo que no se trata de eso, de retraducir o reescribir lo ya escrito. Bueno, que implica, qué sé yo, un posicionamiento, una forma de militancia, el comprender. Y pensaba también, y lo hago como pregunta, porque bueno, hablamos, ¿no? La Real Academia cada tanto saca notas en contra. La Academia Nacional de Educación sacó el otro día una nota diciendo que se oponía, que era una tergiversación, bueno, digamos, todas estas cuestiones que siempre se escuchan, y pensaba cómo es en otras lenguas. Entonces, como, bueno, yo soy de las materias pedagógicas y no son las lenguas extranjeras mi fuerte, pero yo este año vi un video muy interesante en la Noche de las Ideas, que se realizó en enero en el Viejo Hotel de Ostende, que está coorganizado por la Embajada de Francia, donde había unas francesas que hicieron como una especie de manifiesto y una lectura de un texto escrito en lenguaje inclusivo francés, inclusivo, y también sé que inglés tienen. Entonces, un poco tiro la pregunta a quienes son especialistas en las lenguas, que saben de cuáles son las discusiones en esas otras lenguas, en esos otros países, si son discusiones similares a las que tenemos nosotros. Ahí me salió aquí. Eso por un lado. Y después también, en cuanto a
a pensarme a mí como docente, siempre tengo algunas dudas con respecto al uso de la E, ¿no? Porque si es nosotros, nosotras, nosotres, por las distintas posibilidades de identidad de género que hay, porque me pasó en un Zoom con muchos estudiantes que una estudiante en otra universidad, no, en otro lugar, en otro espacio institucional de trabajo, que alguien mencionaba, porque con ALU, o sea, como una estudiante que decía que era su compañera de trabajo, digo, bueno, ¿y tu compañera? Y me saltó, o sea, compañera, yo ni había visto el cuadradito, ¿no? Yo me sentí muy mal porque me lo dijo como diciendo compañere, o soy alumne, y yo no sabía si pedirle disculpas, no había sido mi intención, porque yo en los 200 que tenía no veía quién era la persona, ¿no? Simplemente era como si dijera Ale o Alu, o no sé por qué a mí me había sonado femenino, a lo mejor fue mi error, porque la verdad que es una universidad en la que la mayoría son mujeres, en la universidad, bueno, nada, esas cosas, ¿no? que me quedo pensando también, bueno, que me parece que puede ser, no para ahora, pero por ahí para futuras jornadas poder conversar todas estas cuestiones, ¿no? Perdón si estuve muy larguera, que hoy hablé mucho. Vero. Bueno, buenísimo porque voy a retomar, tratar también de ser breve, varias cosas que dijo Sole, que dijo Vicky, en relación a la perspectiva de derechos, ¿no? Siempre tengo ahí como el estandarte y casi como que el compromiso institucional de tener también presente que cuando hablamos justamente de derechos es que tenemos que tratar también de incorporar la discusión y bueno, y por eso me siento muy honrada también de colaborar, con pensar estas cuestiones junto con mis compañeras de acá de la institución que son especialistas en los temas de género y sexualidades, que yo no lo soy, pero pudiendo aportar también esta perspectiva interseccional, ¿no? Que es como algo urgente, ¿no? Necesario, necesario como callar a mis perras en este momento, que ladran en un momento más puede haber pasado un gato por el techo. Bueno, retomando, Sole hablaba de una perspectiva de derechos, y entonces cuando hablamos de derechos a veces parece que son derechos focalizados, ¿no? Y los derechos son todos, ¿no? Son como una totalidad y que no se puede separar, ¿no? ¿Qué es más derecho? Más derecho a la identidad de género, más derecho a la accesibilidad, más derecho... Los derechos son todos, ¿no? A veces nos encontramos, y por eso me parece que es súper interesante pensarlo así, como en una especie de competencia por las agendas, ¿no? Bueno, ¿quién ocupa más la agenda política, ¿no? La agenda institucional, sí, las cuestiones que tienen que ver con la pobreza, sí, lo que tiene que ver con género, y en realidad lo que está como muy, muy de manifiesto y es muy fructífera como posibilidad de trabajo y de avance es pensar justamente en una perspectiva donde todo esto se articule y se interseccione, porque no se trata de una acumulación de cuestiones desfavorecedoras, sino que se trata de una cuestión de configuraciones específicas que le otorgan una entidad distinta a esas maneras de caminar la vida, de estar en el mundo, de habitar, ¿no? Y bueno, nada, esto me parece que siempre es interesante, una invitación a poder pensar en términos interseccionales y de las complejidades que adopta esta mirada, ¿no? Los derechos en todo su esplendor, digamos, ¿no? No como una política focalizada de un colectivo o de una condición, ¿no? Bueno, eso quería dejar también como idea y también como para seguir pensando en los futuros encuentros, porque hemos considerado, ¿no? Siempre esta perspectiva acá en el lenguaje. Esta idea de interseccionalidad, este concepto es clave. Esta es otra palabra clave, digamos. Es clave para pensar nuestras prácticas pedagógicas, es clave para pensar la construcción de vínculos, es clave para pensar la perspectiva de derechos, es clave. Y es clave lo que está diciendo acá la profesora en relación a no se trata de una acumulación, no es 1 más 1 más 1, sino, bueno, ahí Platero,
define a la interseccionalidad como la maraña, ¿no? Me parece que es una figura, una metáfora interesante, ¿no? La maraña. Como en este ovillo, experiencias, distintas situaciones que pueden devenir injusticias, violencias, más o menos explícitas.